Tribunal Constitucional en sesión, vista la causa rol 3444, requerimiento de inconstitucionalidad presentado por David Corol Engels respecto del numeral primero del auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantía en la parte que indica. Tiene la palabra el señor relator, Manuel Pucio. Muchas gracias, presidente. Con fecha 17 de abril, el señor David Corol Engel deduce el requerimiento de inconstitucionalidad respecto del numeral primero, en la parte que indica, del auto acordado sobre tramitación y fallo de recurso de protección de las garantías constitucionales, dictado por la excelentísima Corte Suprema, de fecha 27 de septiembre de 2015, según consta su texto refundido, en los autos de recurso de apelación de protección seguido ante la Corte Suprema bajo el rol 11.745-17. El referido requerimiento fue admitido a trámite el día 18 de abril a foja 69, decretándose la suspensión del procedimiento de recurso de protección seguido ante la Corte Suprema. Con fecha 28 de abril se hace parte el Consejo de Defensa del Estado en representación del Estado y la Corte Suprema, y el día 2 de mayo el Mercurio, Sociedad Anónima Periodística, solicitando la inadmisibilidad del requerimiento, oyéndose alegatos de inadmisibilidad por parte de la segunda sala de este excelentísimo tribunal y declarándose admisible el requerimiento con fecha 15 de mayo de 2017, como consta foja 110 del expediente, evacuándosele a las partes el traslado para que formulen observaciones de fondo sobre el requerimiento. Respecto de la gestión pendiente, este incide sobre un recurso de protección presentado por el requerente en contra de las empresas de El Mercurio, Sociedad Anónima Periodística, Las Últimas Noticias y Bio Comunicaciones, Sociedad Anónima. La protección se motiva por las publicaciones realizadas el día 20 de julio de 2010 en el portal de Internet de Radio Bio y del día 2 de enero de 2009 en Internet, del portal Internet de El Mercurio, en alusión a una publicación de las últimas noticias del día 6 de diciembre del año 2008. En ambas publicaciones se hace referencia al caso penal en que se vio involucrado el requerente y quien fuera posteriormente condenado por diversos delitos. En su recurso de protección señala que al mantenerse vigentes las referidas publicaciones en Internet, ello no le permiten reinsertarse en la vida social en paz, ya que le estigmatizan tanto a él como a su familia. En tal sentido, se infringirían sus garantías constitucionales establecidas en el numeral primero del artículo 19 en cuanto a su protección a la integridad psíquica y al mismo tiempo su garantía establecida en el numeral número cuarto del artículo 19 respecto a la protección de la vida privada y a la honra de su familia. Señala que ya ha transcurrido más de 6 años desde ocurridos los hechos y las publicaciones, debería procurarse a un olvido informático como cautela de sus garantías constitucionales. El recurso de protección fue declarado inadmisible por extemporáneo por la Corte de Apelaciones, ya que se excedió el plazo previsto en el auto acordado para la interposición de dicho recurso. El requerente repone la resolución con apelación en subsidio, siendo rechazada la primera y elevándose para el conocimiento del recurso a la Corte Suprema, quedando pendiente la vista de la causa y en la que se encuentra suspendida por orden de esta magistratura. En cuanto al conflicto constitucional planteado, el requerente señala una cuestión de constitucionalidad autoacordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales. La parte impugnada corresponde a la parte del numeral primero del autoacordado en la que establece un plazo de 30 días contado desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión para la interposición de dicho recurso de protección. Para el recurrente, el auto acordado infringiría sus derechos fundamentales por las siguientes razones. En primer lugar, señala que el auto acordado tiene su origen en el Acta Constitucional número 3, al establecer que la Corte Suprema dictará un auto acordado que regule la tramitación del recurso de protección. Sin embargo, con el texto de la Constitución de 1980 no se encomienda a la Corte Suprema ni a ningún otro órgano regular la tramitación de este recurso constitucional. La Corte Suprema, entonces, ha hecho una inapropiada toma de atribuciones sin fundamento constitucional ni legal para regular la tramitación del recurso de protección. De tal manera, se estaría transgrediendo los artículos 6 y 7 de la Constitución Política. Además, señala que el establecimiento del plazo por medio del auto acordado de una acción de garantías constitucionales vulnera el artículo 5, inciso segundo de la Constitución Política en lo referente a promover a los derechos que emanan de la naturaleza humana al no respetar la garantía del derecho al recurso del Pacto de San José de Costa Rica.
La infracción se manifiesta al regularse por un órgano no competente para ello el ejercicio y tutela de sus derechos fundamentales. Señala el requiriente que los órganos legisladores llamados a regular el procedimiento para la tramitación de este recurso de protección en virtud del artículo 63 de la Constitución Política han omitido su obligación constitucional, llenándose tal vacío por la Corte Suprema, siendo que de acuerdo al artículo 19, numeral tercero, corresponde al legislador establecer un justo y racional procedimiento. Luego se refiere latamente a la naturaleza cautelar y a la finalidad del recurso de protección como mecanismo de tutela eficaz y eficiente de protección de los derechos fundamentales. En definitiva, indica el requiriente que la norma del auto acordado que establece el plazo de 30 días afecta a sus derechos fundamentales, particularmente aquellos que se ha pretendido amparar por medio del recurso de protección. Esto es el derecho a la integridad psíquica, el derecho del numeral cuarto del artículo 19 en lo referente a un derecho del olvido. Así señala que el plazo de 30 días que fundamenta la extemporaneidad de su recurso de protección lo deja sin posibilidad de hacer valer la tutela de derechos fundamentales por vía del recurso de protección. En las observaciones formuladas por la empresa del Mercurio, Sociedad Anónima Periodística, AFOJA 134, se señala en primer lugar que el caso del señor Corol, el requerente de autos, tiene un interés periodístico en atención a los delitos por los que fue condenado y al involucrar a una gran cantidad de víctimas. En cuanto a las alegaciones de inconstitucionalidad señaladas por el requerente, observa que desde un punto de vista exegético del texto constitucional se reconoce a la Corte Suprema la facultad de dictar autoacordados, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución. También, de forma indirecta, se le reconoce dicha facultad en virtud del control de constitucionalidad al que son sometidos los autoacordados ante esta magistratura, por lo que se presupone que la Corte Suprema tiene facultades para dictar autos acordados sobre asuntos constitucionales. Por otra parte, señala que el contenido del auto acordado impugnado es conforme a la Constitución, puesto que la Corte Suprema puede complementar la tramitación de procedimientos respecto a dos tipos de materias que siendo de reserva legal no han sido reguladas por el legislador y materias que no sean de reserva legal. Esto, sin embargo, no significa que pueda inmiscuirse en materias reservadas al legislador, sino que en silencio de la legislación procesal, la Corte puede hacer efectiva la tutela de garantías, impidiendo que las normas que consagran dichas garantías devengan irrelevantes o meramente programáticas. Negar esta facultad implicaría negar que pueden tener operatividad las garantías reconocidas, puesto que no puede existir el ejercicio de una acción sin un procedimiento establecido. Por tanto, es en virtud del principio de inexcusibilidad que los tribunales superiores tienen el deber de regular un procedimiento para dar efectividad a una acción cuando ello no lo ha hecho el legislador. Por otra parte, desde el punto de vista histórico, se puede señalar que el auto acordado goza de constitucionalidad. En efecto, ya en el Acta Constitucional número 3 se encomendó a la Corte Suprema regular el procedimiento para el recurso de protección. Sin embargo, su misión en el texto constitucional vigente, de acuerdo a lo señalado por la Comisión de Estudios para una Nueva Constitución, obedeció a que no era necesario expresar la facultad de la Corte Suprema para dictar el referido autoacordado, ya que la facultad ya la detenta. En la misma sesión se habría señalado que establecer la facultad expresamente podría entenderse que la Corte Suprema para otros casos no la tiene. Finalmente, se prefirió no alargar innecesariamente la disposición. Por otra parte, existe una razón pragmática para que la Corte Suprema dictara este autoacordado, ya que de no existir no podría en la práctica ejercerse el recurso de protección perdiendo toda efectividad. Finalmente, en relación al plazo, señala que es precisamente por la necesidad de un debido proceso es que deben establecerse reglas estrictas, como los plazos que regulan los procedimientos ante los tribunales. En este sentido, el carácter de urgente y cautelar de la protección es que se requiere que sean plazos acotados los requeridos para su interposición. Por tanto, solicita que se rechace el requerimiento en todas sus partes. En cuanto a las observaciones formuladas por el Consejo de Defensa del Estado, a FOJA 145 se señala que se rechazan los argumentos esgrimidos por el actor, señalando que el auto acordado es conforme a la Constitución Política. En primer lugar, porque respeta el principio de reserva legal, lo que se verifica por la historia de su dictación, sus modificaciones y la doctrina. Así, el autoacordado es un nuevo texto refundido del autoacordado de 1977 y este fue mandatado por la Corte Suprema por el Acto Constitucional número 3. Por otra parte, la Comisión de Estudios para una Nueva Constitución, al debatir sobre la ampliación del recurso de amparo a otros derechos fundamentales, señaló que la regulación de su procedimiento y tramitación debía ser encomendada a la Corte Suprema.
Por otra parte, tal como consta en las actas de la misma comisión de estudio, la omisión que hizo el actual texto constitucional de la Corte Suprema para la regulación de la tramitación del autoacordado obedece que no era necesario expresar la facultad de la Corte Suprema para dictar el referido autoacordado, ya que la facultad ya la detentaba. En la misma sesión se señaló que al establecer la facultad expresamente podría entenderse que la Corte Suprema para otros casos no la tiene. Finalmente se prefirió no alargar innecesariamente la disposición. Se invoca además jurisprudencia de esta misma magistratura en la que se señala que la facultad de la Corte Suprema para dictar estos autos acordados tiene fundamento constitucional. En segundo lugar, señala el requiriente que la Corte Suprema, el requerido que la Corte Suprema puede dictar autos acordados a la luz de sus facultades económicas. De esta manera, el auto acordado es indispensable para hacer operativo el recurso de protección ante la omisión legislativa. Además, el autoacordado complementa y concretiza las facultades jurisdiccionales de las Cortes para conocer los conflictos de relevancia constitucional. Destaca más que esta magistratura ha ratificado la constitucionalidad del autoacordado para otros casos como el sistema de apremios establecido en el artículo 15 del mismo autoacordado impugnado. En tercer lugar, en lo referente al plazo estipulado por el autoacordado, el Consejo señala que este es constitucional. Ello porque se reconoce en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos el derecho a la acción o a la tutela judicial. Luego, el ejercicio de las acciones siempre ha estado condicionado al elemento del tiempo. La necesidad de establecer un tiempo determinado para el ejercicio de la acción de protección obedece a que, sin ello, el recurso se tornaría un recurso represivo no cautelar de lato conocimiento. Ello en razón a que en la medida que transcurre el tiempo que dio lugar a la controversia, su sustrato fáctico va desapareciendo, sembrando dudas sobre la titularidad y atingencia de los derechos alegados. Así, en el caso del requiriente, el tiempo que ha pasado desde que se publicaron los artículos periodísticos difumina las alegaciones y pone en duda la existencia de su vulneración. Por otra parte, se señala que los 30 días de plazo para la interposición del recurso obedece al carácter tutelar que tiene el recurso de protección y sentido particular de urgencia de esta acción constitucional. Se trata, en definitiva, a la respuesta procesal especial urgente e inmediata concebida para la tutela efectiva de los derechos fundamentales por parte de los tribunales. Así, con el establecimiento del plazo, la Corte Suprema consolida el carácter urgente que es propio del recurso de protección. Se han anunciado para alegar ambas partes que han sido requeridas en el presente proceso por 30 minutos cada una. Bien, muchas gracias. En primer lugar, entonces, dado que el requiriente no comparece, alega por el Consejo de Defensa del Estado el consejero Rodrigo Quintana, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, alego por el Estado, Corte Suprema, solicitando el rechazo del presente requerimiento de inconstitucionalidad por las razones que expondré. Quisiera aprovechar, señor presidente, la muy completa relación para hacer, creo yo, más breve mi intervención y concentrarme en los aspectos centrales de la argumentación que ha hecho el Consejo de Defensa del Estado para solicitar el rechazo del presente requerimiento, que pueden resumirse en definitiva en tres grupos de argumentos. Primero, o el primero de ellos, relacionado con el hecho que sostenemos que la excelentísima Corte Suprema posee desde el punto de vista formal la legitimación para regular las materias relativas al recurso de protección a través de un autoacordado y que esta legitimación formal emana precisamente desde la creación del recurso de protección en el Acta Constitucional número 3 de 1976 y del primer autoacordado que lo reguló en 1977. En segundo lugar, sostenemos que sin perjuicio de esta legitimación formal, desde el punto de vista material, la excelentísima Corte Suprema también está legitimada para regular esta materia a través del ejercicio de sus facultades económicas que consideran la dictación de autos acordados. Y por último, sostendremos, excelentísimo Tribunal, que en lo que se refiere a la regulación sustantiva del autoacordado, el establecimiento de un plazo para el ejercicio del recurso de protección se ajusta plenamente no solo a la Constitución, sino a los tratados internacionales de derechos humanos e incluso a la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en primer lugar, sostener que la excelentísima Corte Suprema se encuentra legitimada formalmente para dictar este autoacordado. Como se señaló en la relación, el Acta Constitucional número 3 de 1976, al crear esta acción de protección,
mandató expresamente a la excelentísima Corte Suprema para que a través de un auto acordado regulara el ejercicio del recurso de protección. Esta regulación surgió en el año 1977 a través del primer auto acordado que estableció las reglas para el ejercicio de esta acción cautelar de tutela de derechos fundamentales, y todas las modificaciones que ha habido posteriormente no son más que manifestaciones de perfeccionamiento, digámoslo así, de la regulación original. Y de hecho, en 1992, cuando la excelentísima Corte Suprema introduce cambios a la regulación de 1977, expresamente deja constancia de que no hace más que dictar un texto refundido y sistematizado de la regulación original, incorporando en él algunas modificaciones. Vale la pena destacar en esta parte que en esa regulación original, como su señoría excelentísima bien sabe, el plazo para la interposición del recurso de protección era de 15 días contados desde el acto que se pretende impugnar. Y quiero agregar, se mencionó también en la relación, que la historia fidedigna del establecimiento de la Constitución de 1980 deja constancia de que la Comisión de Estudios de la nueva Constitución, si bien no introdujo una norma similar a la que se contenía en el Acta Constitucional número 3, en el sentido de mandatar expresamente a la excelentísima Corte Suprema para dictar un auto acordado que regulara el ejercicio del recurso de protección, no se introdujo expresamente esta regulación porque se quiso, y se dejó constancia en la historia de la nueva Carta Fundamental, porque se quiso evitar, en primer lugar porque se entendía que la Corte Suprema tenía esa facultad en virtud de sus facultades económicas. En segundo lugar, porque se entendió que la inclusión expresa nuevamente de esta regulación podía dar lugar a interpretaciones en el sentido de que en otras materias no estaba autorizada para dictar autos acordados, cuestión que la Comisión de Estudios no quería que se pudiera concluir de esta regulación. Y por último, una cuestión muy práctica, y como se dijo, porque no se quiso extender innecesariamente la regulación contenida en esta norma. Esta interpretación o este análisis en el sentido de que la historia fidedigna de establecimiento de la Constitución de 1980 ratifica el mandato de fuente constitucional desde el punto de vista formal para que la Corte Suprema regulara el recurso de protección a través de un auto acordado, ha sido también recogida por la doctrina. Citamos en nuestro escrito de observaciones la opinión del profesor Soto Clos en este sentido, sosteniendo que no podría nadie, considerar que la Corte Suprema carece de facultades para regular esta materia por el hecho de que no se haya incorporado expresamente el mandato en el texto constitucional, y ha sido también recogida por la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal en los últimos 25 años. A mí me parece innecesario citar sentencias de este excelentísimo tribunal y solo mencionaré para estos efectos la sentencia en causa rol 2243 de 2012, donde se señala expresamente, se reconoce este origen de base constitucional del mandato de la excelentísima Corte Suprema para regular específicamente este auto acordado. En consecuencia, como primera afirmación, sostenemos que desde el punto de vista formal, la excelentísima Corte Suprema se encuentra plenamente legitimada para regular esta materia y que esta legitimación tiene su origen en el Acta Constitucional del 76. No obstante ello, señoría excelentísima, y como segundo argumento, también sostenemos que desde el punto de vista material, la excelentísima Corte Suprema se encuentra plenamente facultada para regular materias como esta en ejercicio de sus facultades económicas y por mandato del artículo 82 de la Constitución. Esto en virtud del deber que asiste al máximo tribunal de adoptar todas aquellas medidas para una más pronta y mejor administración de justicia. El auto acordado o el texto refundido del auto acordado de 1992 deja expresa constancia de que es dictado en ejercicio de las facultades económicas que la Carta Fundamental entrega a la excelentísima Corte Suprema, sin perjuicio de, como señalé previamente, dejar constancia también del origen histórico de la regulación. Así, nuevamente, lo ha entendido la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal, que ha señalado expresamente que cuando no existe una regla legal aplicable
para el ejercicio de derechos fundamentales como aquellos que ampara el recurso de protección, está legitimada la excelentísima Corte Suprema para regular estas materias en ejercicio de sus facultades económicas y, como digo, lo ha dicho expresamente este excelentísimo tribunal. En consecuencia, no obstante la existencia de una legitimación formal por mandato del Acta Constitucional, existe, sin perjuicio de la primera, una legitimación material que tiene que ver, como he dicho, con el ejercicio de las facultades económicas que consagra y establece el artículo 82 de la Carta Fundamental. Y por último, como tercer argumento que esgrimió el Estado en su presentación, sostuvimos que las regulaciones procesales que se introducen a través del presente autoacordado o del autoacordado que motiva este requerimiento de inconstitucionalidad se ajustan plenamente a la Carta Fundamental, y no solo a la Carta Fundamental, sino también a los tratados internacionales de derechos humanos y a la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? En primer lugar, porque, y muy específicamente en relación con el plazo, en primer lugar, decir que el derecho a la acción, que ha sido entendido por la doctrina, nosotros citamos en nuestro escrito de observaciones al profesor Jaime Wasp, diciendo que definió la acción como el derecho que asiste a los ciudadanos para requerir del Estado la tutela judicial en protección de sus derechos. No obstante, está siempre sometido a una limitación asociada al tiempo. Y en esto encuentran su base, y así lo han señalado nuestros principales tratadistas, no solo en materia procesal, sino también en materia civil. Como digo, aquí encuentra su fuente instituciones como la prescripción o la caducidad, que personalmente pienso obedecen o tienen el carácter de principio general del derecho, no obstante alguna jurisprudencia reciente de la Corte Suprema. Pero, como digo, la limitación del ejercicio del derecho a la acción asociada al transcurso del tiempo es, en definitiva, una característica que atraviesa y marca todo nuestro ordenamiento jurídico. Y en relación al derecho al recurso, aunque la doctrina y la jurisprudencia han establecido claramente que el recurso de protección no es propiamente un recurso, en el entendido de que no constituye un mecanismo de impugnación de una resolución judicial, como es tradicionalmente entendido, pero sí en el entendido que se trata de una acción que permite la tutela de derechos fundamentales. La entidad y la relevancia que posee esta acción de tutela de derechos fundamentales, no obstante, es perfectamente compatible con principios procesales como el del orden formativo del proceso o la preclusión. Es decir, no se trata aquí de un derecho absoluto que no pueda estar establecido o sujeto a limitación alguna, y así lo ha señalado, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que con su autorización, señor presidente, quisiera leer brevemente. Señala a la Corte que por razones de seguridad jurídica para la correcta y funcional administración de justicia y efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabería considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les he planteado sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. Esta es una jurisprudencia del año 2006. En el caso Trabajadores Casados del Congreso, Aguado Alfaro y otros contra Perú. En consecuencia, señoría excelentísima, como digo, el derecho a la acción y aún la acción de tutela de derechos fundamentales, como lo es el recurso de protección, no está libre de limitaciones asociadas al principio formativo del proceso ni a la preclusión, y en consecuencia es plenamente compatible con una limitación establecida a propósito de un plazo, como es el caso del recurso de protección. Y por último, decir que
La acción de protección, la acción cautelar de tutela de derechos fundamentales debe ser entendida como una acción de urgencia. Así lo entendió el constituyente en muchas partes, tratándola en conjunto con la acción de amparo, pero en definitiva se trata de un procedimiento de urgencia y por tanto la existencia de un plazo acotado asociado a esta acción de tutela de derechos fundamentales es perfectamente compatible y podríamos decir no solo compatible, sino también en este caso necesaria, porque de otro modo no podría entenderse una acción de urgencia que no estuviese provista de un plazo y de un plazo breve, porque de lo contrario entraría claramente en conflicto con las acciones de lato conocimiento y con las acciones ordinarias que sí disponen de plazos más extensos. Recordar nada más, señoría excelentísima, que el recurso de protección es un recurso que no es declarativo de derechos, en el que se pretende simplemente la tutela de derechos que tienen el carácter o deben tener el carácter de indubitados y preexistentes. En consecuencia, la existencia de un plazo breve de interposición de recursos es completamente compatible y razonable desde el punto de vista de una acción de urgencia. Quisiera insistir en esta parte nada más que la modificación que se introdujo en el plazo para el ejercicio del recurso de protección fue en el sentido de ampliarlo de 15 a 30 días y en consecuencia aún así podría sostenerse que cuando la excelentísima Corte Suprema ha modificado este artículo primero, lo ha hecho en el sentido de permitir o habilitar con más amplitud la posibilidad de que las personas hagan ejercicio de esta acción de tutela. Para concluir, destacar, señoría excelentísima, que el requirente de inconstitucionalidad del señor Corol está, a través de este recurso de protección, impugnando o más bien requiriendo la eliminación de publicaciones de medios de comunicación que se materializaron, si yo no me equivoco, en el año 2009, es decir, hace más de 7 años a contar de esta fecha. La Corte de Apelaciones, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, cuando rechazó o declaró inadmisible el recurso de protección deducido por el señor Corol, lo hizo diciendo que no se ha entregado ningún argumento que permita a la Corte entender que el señor Corol tomó conocimiento con mucha posterioridad a la publicación de estas informaciones y en consecuencia que se trata de un requerimiento extemporáneo. Y en esto no ha hecho sino ratificar el criterio que también ha tenido la excelentísima Corte Suprema, concretamente en un fallo del recurso de protección Warner Reedy con Google y otros, Rol 9475 del año 2016, donde precisamente también la excelentísima Corte Suprema, a propósito de informaciones publicadas en medios de Internet, en el año 2012 determinó que, no habiéndose acreditado que el recurrente tomó conocimiento con mucha posterioridad a esas publicaciones, procede la declaración de extemporaneidad del recurso de protección. Por las razones que he expuesto, señoría excelentísima, porque estimamos que la Corte Suprema está legitimada formal y materialmente para regular esta materia, porque estas regulaciones además son necesarias, no existiendo regulación legal y para una pronta y eficaz administración de justicia, y porque las limitaciones establecidas al ejercicio de la acción de protección son plenamente compatibles tanto con nuestra Carta Fundamental como con los tratados internacionales sobre derechos humanos que ha suscrito Chile, solicitamos el rechazo del presente requerimiento. Gracias. Bien, gracias a usted. En segundo lugar, por el Mercurio Sociedad Anónima Periodística, alegue el abogado Javier Maturana, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, alego en representación de empresa del Mercurio Sociedad Anónima Periodística, con el objeto de que se rechace el requerimiento de inconstitucionalidad promovido respecto del numeral 1 del auto acordado sobre el recurso de tramitación del recurso de protección, con costa. Atendido la buena relación y el buen alegato aquí del representante del Estado y la Corte Suprema, intentaré reducir sustancialmente mi alegato, solamente limitándome a complementar lo ya dicho y haciendo suyo los argumentos vertidos, digamos, por la parte del fisco. Como bien ha señalado aquí mi colega, este excelentísimo tribunal ya ha declarado reiteradas veces que la Corte Suprema tiene competencia constitucional
para haber dictado y regulado la tramitación del recurso de protección. Y ha sido por 3 razones distintas. Una ya fue señalada latamente, que es el tema del fundamento histórico y el origen de esta acción de protección en el Acta Constitucional número 3 de 1976, donde en su artículo 2 se le ordenó a la Corte Suprema regular la tramitación de esta acción. Y complementando lo dicho, una cosa también interesante es que cuando uno mira el auto acordado de 29 de marzo de 1977, ya la Corte Suprema en ese auto acordado reconocía que estaba ejerciendo sus facultades económicas e incluso invocó el artículo 86 de la Constitución de 1925, que establecía la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema. Es decir, la misma Corte Suprema ya desde el inicio entendía que estaba ejerciendo una facultad que ya tenía. Y simplemente aquí le ordenaron, el constituyente le dio una orden de que regulara, en este caso, ejerciera esa facultad que tenía para regular la acción de protección. Después ha comido lo que ya dijo el consejero, en la misma acta de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución se dejó de constancia que cuando se elimina este mandato que estaba en el artículo 2 del acta número 3 de 1976, no se hacía en el entendido de que la Corte perdía la facultad de hacer esto, sino por el contrario, en el entendido que ya tenía esa facultad como la misma Corte lo había entendido. Entonces, que no exista esa frase hoy día en nuestro artículo 20 no es una expresión de que la Corte no pueda regular la tramitación del recurso de protección, sino por el contrario, la confirmación de que sí puede hacerlo. Y también para complementar lo dicho, otro antecedente histórico que lo muestra la lógica era, bueno, si ya dictó el auto acordado de 1977, si ya cumplió el mandato que le había dado por el acta número 3, ¿para qué se lo voy a ordenar de nuevo? Entonces, uno puede ver la acta del Consejo de Estado, donde el señor Ortúzar dice como en la fecha que se había redactado, ya no se había dictado ningún auto acordado, tenía sentido ordenarle hacerlo. Pero ahora que ya lo hizo, y que la regulación está bien, digamos, tiene sentido eliminar el precepto que le ordenaba dictar el auto acordado porque ya no es necesario. Entonces, como ha reconocido, digamos, este mismo tribunal en 3 explicadas sentencias, recogiendo este argumento en el rol 1557, en el 1812 y en el 2243, es claro por los antecedentes históricos que la Corte Suprema tenía competencia constitucional y la tiene para regular la tramitación del recurso de protección. Segundo, haciendo nuevamente mío el argumento ya que se ha expuesto, que está también en la misma sentencia de este excelentísimo tribunal, la Corte Suprema deriva su facultad de regular la tramitación del recurso de protección de su superintendencia económica consagrada en el artículo 82 de la Constitución, el cual expresamente le da esta facultad económica para decretar medidas tendientes a obtener una más pronta y mejor administración de justicia, propendiendo al mejor servicio judicial. Y como ha dicho este mismo excelentísimo tribunal, cuando el legislador no ha tomado las medidas para regular, es la Corte que puede tener la facultad de autorregularse, siempre que no sea contrario a la Constitución o a la legislación. En este caso, no hay ningún precepto constitucional ni legal que ordene que la acción de protección pueda ejercerse en cualquier tiempo sin plazo alguno. No dicen nada, hay silencio de ley. Y habiendo silencio de ley, nuevamente aquí estamos ante un caso en que se puede autorregular, especialmente considerando que el constituyente le había mandatado regular todos estos aspectos. De hecho, es también interesante destacar, complementando ya lo dicho, que estas facultades económicas que se le otorga por el constituyente a la Corte Suprema tienen que ver, como ha dicho este tribunal, con resguardar la independencia judicial. Y lo que ha hecho esta parte también con la inexcusabilidad. Si uno mira la lógica de haberle entregado a la Corte Suprema, haber regulado esta, era el temor del constituyente que esto quedara nuevamente sin regulación, como por ejemplo con lo que sucedió con los tribunales contenciosos administrativos, en que la omisión del legislador fue el que impidió que finalmente pudiera ejercerse, digamos, acciones contenciosas administrativas. Entonces, uno puede presumir o deducir que aquí, tal vez con el mismo temor, de que el Estado, sabiendo que naturalmente sería el destinatario común o el sujeto pasivo de una acción de protección, dijo, mejor démoselo a la Corte Suprema, donde ella va, digamos, no incurrir en esta omisión legislativa y va a poder permitir que esto tenga vida. Incluso si uno mira la acta de comisión de la Comisión Ortúzar, cuando ante una pregunta del comisionado Silva, el comisionado Ortúzar responde, esto es una acción que va a tener vida ya, que va a poder la Corte Suprema, con su regulación, hacer que se haga efectiva. Entonces, nuevamente, si uno mira
y entiende el sentido del artículo 82 de la Constitución, ve que también ahí está la facultad constitucional de la Corte para regular esta acción constitucional. Y por último, complementando con un argumento que nos ha dado nuevamente aquí, la facultad de la Corte Suprema para poder haber regulado la tramitación del recurso de protección fue confirmada posteriormente por nuestro constituyente y nuestro legislador. Como sí se dijo, la reforma del 2005, al entregarle a este excelentísimo tribunal el control de constitucionalidad al auto acordado, mostró que la Corte Suprema podía dictar regulación en materias relativas a la Constitución. Pero también el legislador, en diversos cuerpos legales, ha reconocido la validez de la tramitación del recurso de protección y la ha hecho suya incluso. Entonces, por ejemplo, si uno mira el artículo 13A de la Ley General de Telecomunicaciones, el artículo 11 de la Ley 19.638 sobre constitución de iglesias y organizaciones religiosas, y el artículo 10 de la Ley 18.838 sobre el Consejo Nacional de Televisión, todos esos cuerpos legales se remiten a la tramitación del recurso de protección, sabiendo que era la regulación que había hecho la Corte Suprema. Con lo cual hace suyo y muestra que ese ejercicio de regulación de un procedimiento de urgencia es válido. Y el legislador no solamente lo reconoce, sino que lo hace suyo para otras acciones de urgencia o reclamaciones administrativas. Entonces, uno puede ver, por la clara normativa de nuestro ordenamiento constitucional y lo que ha señalado reiteradamente este excelentísimo tribunal, está fuera de toda duda de que la Corte Suprema tiene competencia constitucional para regular la acción de protección. Zanjado este tema, zanjado de que la Corte Suprema sí tiene esta competencia, entra la impugnación específica de este caso, que es con el hecho de que haya puesto un plazo. Y aquí la lógica es la misma que si estuviera juzgando el legislador. ¿Podría el legislador ponerle un plazo al recurso de protección? ¿Puede el legislador poner un plazo a las acciones de urgencia y tutela de derechos fundamentales? Y la respuesta, a mi parecer, es simple. La respuesta es sí, y así la ha hecho. Y ha sido declarado constitucional por este mismo tribunal. Antes de dar los ejemplos concretos, quiero explicar lo cual es mi concepto, la razón de esto. La razón de por qué está justificado que en un procedimiento de urgencia se establezcan plazos. Y es que los procedimientos de urgencia generalmente implican una cognición reducida, concentrada. Limitar el término de emplazamiento común que tiene una parte para defenderse. Limitar el término probatorio que podría tener e incluso los medios de prueba. Como muy bien saben los ministros de este excelentísimo tribunal, la acción de protección es una acción concentrada, que me priva ciertos tipos de pruebas. Por ejemplo, es difícil que una Corte de Apelaciones pueda rendir, digamos, prueba testimonial o que pueda pedir un informe pericial. Y todo eso hace que justifica que esta acción solamente se aplique en casos excepcionales. Como la acción de urgencia o la acción de emergencia constitucional como es la protección implica privar a la otra parte, al sujeto pasivo, de sus garantías procesales, de su derecho a la prueba, de su derecho a un contradictorio completo y extendido, la idea es que esto solo se aplique cuando así se justifique. Solo cuando exista una urgencia, solo cuando, haciendo como la idea de por qué es una acción de emergencia, cuando se está quemando la casa. Si no se está quemando la casa, si no me están torturando, si no me están efectivamente en este momento una urgencia que requiere actuar rápido, no se justifica aplicar un procedimiento de urgencia que va a limitar a la otra parte sus derechos procesales. Y es ahí entonces donde viene la justificación, la idea de esto tiene que tener un plazo de interposición, un plazo para que solamente en casos urgentes recurramos a esta acción. Porque lo contrario, finalmente tendríamos un sistema donde tendríamos justicia de urgencia, justicia donde hacemos todo rápido, limitando las garantías procesales del otro sin ninguna justificación. Y justamente para evitar que el procedimiento ordinario sea soslayado, para evitar que nuestra justicia deje de tomarse el tiempo necesario para resolver correctamente, la idea es limitar la aplicación del procedimiento de urgencia. Y así lo ha hecho nuestro legislador. Un ejemplo, pensando en un primo cercano, si quieren, de la acción constitucional de protección, es la de tutela de derechos fundamentales en materia laboral. En el derecho laboral, cuando un trabajador se siente vulnerado en sus garantías fundamentales, puede poner una denuncia ante los juzgados laborales. Y el legislador sabiamente ha puesto un plazo para esto. Y si uno mira el artículo 486 del Código del Trabajo, ve que el trabajador tiene que poner su denuncia de vulneración de derechos fundamentales en el plazo de 60 días contados desde la vulneración. Y en caso que haya sido la vulneración con ocasión del despido, dentro de 60 días desde el despido. Nuevamente, entonces la lógica aquí es no hagamos que esta acción de urgencia reemplace los procedimientos ordinarios.
Lo mismo puede verse, por ejemplo, con la acción de amparo económico, que como saben fue regulada en la ley 18.971 y estableció que esta acción de amparo económico solamente se puede interponer dentro del plazo de 6 meses. Es decir, nuevamente aquí el legislador estableció un plazo para una acción de urgencia para proteger una garantía fundamental. Y esto pasó por el control de este excelentísimo tribunal, el cual declaró que era constitucional en la sentencia ROL 112, de 8 de marzo de 1990. Y por último, uno incluso puede encontrar limitaciones o plazos para acciones de urgencia de antigua data, como son todos los interdictos posesorios. Tanto la querella de amparo como la querella de restablecimiento, como la querella de restitución, todas tienen un plazo para su interposición. Y a riesgo de sonar majadero, la lógica es, bueno, este es un procedimiento excepcional para ver las urgencias. Pero ¿qué implica simplemente tener un plazo? No implica que yo como ciudadano voy a haberme impedido de poder buscar la protección de mis garantías fundamentales. Solo implica que no voy a poder recurrir al procedimiento de urgencia, porque aún así voy a tener todas las otras acciones ordinarias para poder reclamar la protección de mis derechos. La evidencia más clara está en nuestra misma Constitución. El artículo 20, que establece el recurso de protección, dice que sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante los tribunales y autoridades correspondientes. Si se me pasaron los 30 días de recurso de protección, siempre puedo ejercer una acción ordinaria para reclamar la misma tutela que estoy haciendo, pero de una forma coherente con que no existe urgencia, como en este caso, que estamos hablando de noticias de hace más de 7 años. A esta altura hace más de 8 o 9. Entonces, atendido lo mismo, aquí no se justificaba en este caso específico incluso hacer esto. Para terminar, es destacar también que en este caso especial de la regulación, pensando cómo este plazo es constitucional, no solamente ha tenido la gracia de ser un plazo de 30 días, sino que le ha permitido que se cuente desde el conocimiento del acto. Es decir, si el señor Corol no hubiera conocido su noticia, él perfectamente pudo haber tenido un plazo más de 30 días. Es decir, si bien las noticias son del 2009, si él realmente lo hubiera conocido hoy, podría desde ese momento ejercer su acción de protección. Lo que demuestra que no es un plazo irrisorio, no es un plazo ilusorio que esté privando de la protección de una garantía fundamental o del acceso al procedimiento de urgencia. Y por último, también hay que tener presente que aquí también las Cortes han hecho interpretaciones de vulneraciones permanentes de garantías fundamentales. Hay una interpretación, digamos, de la Corte que se sigue en varios casos, que es cuando estamos ante una vulneración permanente. Por ejemplo, un secuestro, si me estuvieran secuestrando, o, bueno, eso es para el amparo, pero el mismo ejemplo con contaminando o alguna otra garantía que permanentemente me esté privando del ejercicio de mi garantía fundamental, el plazo no se te contaría desde que inició el acto de perturbación, sino desde que termina. Lo cual muestra nuevamente que no estamos ante una norma caprichosa, no estamos ante una norma inconstitucional, sino una norma que efectivamente permite el ejercicio de la acción de urgencia bajo sus mismas condiciones, bajo los presupuestos que la hacen razonable. Y justamente esto es para velar también por el mejor servicio judicial, por la administración de justicia. Basta pensar qué sucedería el día de mañana si declaramos inconstitucional este plazo. Esto implicaría simplemente que todos los ciudadanos, en vez de recurrir a los procedimientos ordinarios y a los tribunales de instancia para reclamar sus derechos, pasarían siempre por una protección. Para dar un solo ejemplo, incluso cómo podría ser incluso el riesgo que habría aquí. Es cosa pensar que, como bien se sabe, hoy día nuestras cortes de apelaciones están viendo 80%, no sé bien los números, pero 80% de recursos de protección por ISAPRE. Imagínense qué sucedería si no hubiera plazo. Esto implicaría que eso probablemente de 80 pasaría a 99%. A mí personalmente se me ha pasado el plazo como 3 veces por la carta de evacuación, que me llega tarde, no la veo. Y yo ahora podría recurrir por todas esas veces que ha sucedido. Cualquier otro problema con el fisco. Es cosa pensar también los plazos. Bueno, hay un decreto, lo había visto, pero no. Y podría todo eso llevar a que dramáticamente nuestras cortes se vieran inundadas de recursos y impedir, digamos, el correcto ejercicio de la administración de justicia. Ya estamos con un sistema procesal civil que nos impide tramitar en un plazo razonable los recursos de apelación, esperando 1 o 2 años. Ahora con tramitación electrónica incluso se ha extendido para poder ver una apelación. Imagínense aquí si abrimos la puerta declarando inconstitucional una norma que es perfectamente legítima para generar finalmente esta avalancha de recursos de protección que habría. Y para finalizar, entonces, lo que quiero destacar al resaltar estas características es que, como bien ha dicho este tribunal, la declaración de inconstitucionalidad
es excepcional. Es excepcional y es la última ratio. Solo procede a hacer esto cuando no existe ninguna interpretación compatible del precepto con la Constitución cuando procede a declarar inconstitucional esto. Y que hay que aplicar el principio de prudencia constitucional. Y que siempre hay que tener en cuenta no solamente la compatibilidad abstracta de la norma, sino también las consecuencias. Por ejemplo, en la sentencia 590 expresamente se dijo que si la decisión de una declaración de inconstitucional produce efectos más nocivos que mantenerla, esto justifica, digamos, abstenerse y darle deferencia a la regulación que existe, porque hay un principio de presunción de constitucionalidad. Habiendo dicho eso, quiero resaltar nuevamente, para terminar, que la Corte Suprema tiene competencia constitucional para haber regulado la tramitación del recurso de protección, que es razonable y constitucional que haya establecido un plazo que nuevamente digo, no es un plazo de 30 días irrestricto, sino que es flexible, que se cuenta desde el conocimiento del acto, que permite una aplicación para casos de vulneración permanente y que es perfectamente razonable en cualquier procedimiento de urgencia, el cual requiere para ser aplicado limitando las garantías procesales del sujeto requerido, solo proceder en casos excepcionales. Y eso es específicamente lo que hizo la Corte Suprema, que es perfectamente legítimo y que tiene no solamente fundamentos en sí mismos, sino que está velando por todo el sistema judicial y la correcta administración de justicia. Es por estas razones que solicito a este excelentísimo tribunal que se rechace el requerimiento de inconstitucionalidad interpuesto por el señor David Corol con Costa. Muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta, señor ministro? No, concluimos.